Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de confianza y hoy traigo para ustedes la cuarta y última parte del especial Día Blanco en Japón 2026, correspondiente al anime Science Fell in Love, So I Tried to Prove It del año 2022. Para recapitular, están pendientes las referencias del episodio 10 al 12 y esas precisamente son las que vamos a analizar y a estudiar en detalle el día de hoy. Entonces vamos a arrancar desde esta referencia y ya en adelante todas las demás. Y lo mismo para las que corresponden a Rikekuma. Estas dos que están acá solamente. Nada más. Eso es lo que queda pendiente y la verdad que esto es muy poco, es todo esto y ya terminamos. Entonces vamos aquí al chat de Google Gemini y vamos a continuar revisando las respuestas que nos dio este LLM o modelo de inteligencia artificial generativa de acuerdo a los prompts que le hicimos de acuerdo a estas referencias. Entonces, empezamos con la primera referencia que está pendiente, que dice, en este problema el cazador y el mono, el primero que está a una distancia X del árbol le dispara al segundo que está a una altura H del suelo. Sin embargo, el mono al escuchar el disparo cae del árbol. ¿La bala alcanzará a impactarlo antes que toque el suelo? Entonces Gemini nos responde. Este es uno de los problemas clásicos más fascinantes de la cinemática conocido como el mono y el cazador. Para un analista de sistemas físicos, la respuesta es una elegante demostración de cómo la gravedad actúa de forma democrática sobre todos los cuerpos, independientemente de su masa o su velocidad horizontal. La respuesta corta es sí, la bala impactará al mono, siempre y cuando el cazador haya apuntado directamente al mono en su posición inicial y la bala tenga suficiente velocidad para cubrir la distancia horizontal antes de que ambos toquen el suelo. El análisis físico, independencia de movimientos. Para entender por qué ocurre el impacto, debemos descomponer el movimiento en dos ejes. Eje horizontal o X, la bala se desplaza con una velocidad constante v sub x. El tiempo t que tarda en recorrer la distancia hasta el árbol es x entre v sub x. Eje vertical o y. Aquí es donde ocurre la magia de la física. Ambos cuerpos están sujetos a la misma aceleración debido a la gravedad. ¿Sí? Entonces, el mono realiza una caída libre desde la altura h. Su posición en el tiempo es h menos 1 medio por g por t al cuadrado. La bala. Si el cazador apunta directamente al mono, la bala sale con una componente vertical inicial de velocidad sin gravedad. La bala seguiría una línea recta hacia h, pero debido a la gravedad, la bala cae respecto a esa línea recta la misma distancia que el mono. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que, que estas alturas, tanto de la bala como del mono, van a ser las mismas, ¿sí? O sea, son equivalentes. Entonces, demostración matemática. Imagina que no hay gravedad. La bala viajaría en línea recta, alcanzaría la altura h exactamente en el árbol. Al introducir la gravedad, ambos objetos caen exactamente a la misma distancia, un medio g por t al cuadrado, desde la trayectoria teórica de gravedad cero en cualquier instante de tiempo. Dado que en el tiempo t, momento que la bala llega a la posición x del árbol, ambos han descendido la misma distancia vertical desde su posición original proyectada. Sus coordenadas y coincidirán inevitablemente. Condiciones críticas del sistema. Para que el impacto ocurra en el aire debemos considerar dos restricciones de ingeniería. Velocidad inicial, v sub 0, si la bala es muy lenta, ambos podrían tocar el suelo antes de encontrarse. Resistencia del aire. En la realidad, la fricción afecta más a la bala que al mono o viceversa según su aerodinámica, lo que podría desviar el punto de impacto. Tiempo de reacción. El problema asume que el mono suelta la rama en el instante exacto en que sale la bala. Si hay un desfase,
como el tiempo que tarda el sonido en viajar, el cálculo cambia ligeramente. En conclusión, este experimento demuestra que la aceleración gravitacional es una constante universal que afecta a todos los proyectiles por igual, no importa qué tan rápido dispare el cazador, mientras apunte al objetivo y la bala tenga energía suficiente para llegar al árbol, la gravedad se encargará de ajustar la caída de la bala para que coincida con la caída del mono. Es un recordatorio poético de que en la física todos caemos al mismo ritmo. Bueno, continuamos. Explica en qué consiste el análisis de series temporales o en función del tiempo. Entonces, Gemini me respondió, el análisis de series temporales o series de tiempo es una rama de la estadística de la ciencia de datos que se encarga de estudiar datos recolectados, observados o registrados en intervalos de tiempo sucesivos y generalmente iguales. A diferencia del análisis de datos tradicional, donde las observaciones son independientes, en una serie de tiempo el orden de los datos es crítico. Lo que sucede ayer influye en lo que sucede hoy. Los cuatro componentes de una serie de tiempo. Entonces, para analizar un sistema que evoluciona cronológicamente, los científicos descomponen la señal en cuatro factores fundamentales. Tendencia o trend. Es el movimiento de larga duración. Indica si los datos crecen, decrecen o se mantienen estables a lo largo de los años, como en el aumento global de la temperatura. Estacionalidad o seasonality. Las son fluctuaciones periódicas que se repiten en intervalos cortos, diarios, semanales o mensuales, se deben a factores externos recurrentes, como el aumento de ventas de helados en verano. Ciclicidad o cyclical. Variaciones de larga duración que no tienen un periodo fijo, como los ciclos económicos de recesión y expansión. Ruido o irregularidad, residual noise, son variaciones aleatorias e impredecibles que no siguen un patrón, como un evento inesperado, ya sea un desastre natural. Objetivos principales. Desde la perspectiva de la ingeniería de optimización, el análisis busca dos cosas. Análisis descriptivo, entender las fuerzas y estructuras que generan los datos en el pasado, como por ejemplo por qué bajaron las acciones en marzo. Y pronóstico, forecasting, predecir valores futuros basándose en el comportamiento histórico. Es el uso de modelos para adelantarse al sistema, así como normalmente hacen en las bolsas de valores, que muchas personas predicen qué es lo que va a pasar a futuro si cae o aumenta una acción en particular. Eso se da mucho ahí. Modelos matemáticos comunes. Para limpiar el ruido y encontrar el patrón real, utilizamos diferentes herramientas, como las medias móviles, que suavizan las fluctuaciones a corto plazo para resaltar la tendencia subyacente. Modelos ARIMA, es un estándar de oro que utiliza los valores pasados del propio dato para predecir los futuros. Suavizamiento exponencial, ideal para datos que presentan tanto tendencia como estacionalidad, o redes neuronales recurrentes. En el ámbito de la inteligencia artificial moderna, estas redes tienen memoria y son excelentes para capturar dependencias complejas en el tiempo. Entre las aplicaciones en el mundo real tenemos finanzas, predicción del precio de acciones o tipos de cambio, tal como les comenté hace un momento, logística, estimación de la demanda de productos para optimizar inventarios, salud, monitoreo de la frecuencia cardíaca o propagación de epidemias, ingeniería, mantenimiento predictivo, como cuándo fallará una pieza según su duración, en educación, análisis del crecimiento de canales educativos, como métricas de YouTube, tal como ustedes conocen mi caso. eh, entonces, el concepto de estacionariedad. eh, pues una serie es estacionaria si sus propiedades estadísticas, media varianza, no cambian con el tiempo. La mayoría de modelos matemáticos requieren que los datos sean estacionarios para funcionar. Si no lo son, aplicamos técnicas de diferenciación para estabilizarlos. El análisis de series temporales es lo que permite que el teléfono pues diga que el clima de mañana o que los algoritmos de recomendación sepan qué música ofrecer según la hora del día, ¿sí? Entonces, eso se usa mucho en las aplicaciones que están relacionadas con el clima, con el estado actual, o también pues en el caso de música, pues Spotify, YouTube Music, pues tienen esta función de algoritmos de recomendación. Entonces, ya después de entender qué es esto,
pues seguimos con otro tema, otra referencia, que es sobre la investigación del efecto Pygmalion por Robert Rosenthal y otros. Entonces, aquí nos dice Gemini. El efecto Pygmalion, también conocido como la profecía autocumplida, es uno de los fenómenos más influyentes en la psicología educativa y social, documentado por el psicólogo de Harvard Robert Rosenthal y la directora escolar Lenore Jacobson en su famoso estudio de 1968, Pygmalion in the Classroom. Su investigación demostró que las expectativas de un observador pueden influir directamente en el rendimiento real de un sujeto, tal como ocurre en el caso de un profesor y un estudiante respectivamente. El experimento de la escuela OAK, que se dio en ese mismo año. Rosenthal y Jacobson realizaron un experimento en una escuela primaria de California con una metodología brillante y algo engañosa para asegurar la validez de los datos. Test inicial. Administraron a todos los estudiantes un test de inteligencia estándar. La mentira experimental. Dijeron a los profesores que el test era una herramienta avanzada para identificar los florecientes académicos, estudiantes que estaban a punto de tener un crecimiento intelectual explosivo. Selección aleatoria. Los investigadores eligieron al azar un grupo de estudiantes, más o menos el 20%, y les dijeron a los profesores que esos eran los florecientes. En realidad no había ninguna diferencia real de capacidad entre ellos y el resto de la clase. Como resultado, tenemos la biología del éxito. Después de un año volvieron a evaluar a todos los estudiantes y los resultados fueron asombrosos. Los estudiantes que los profesores creían que eran más inteligentes mostraron un incremento significativamente mayor en sus puntuaciones en comparación con el grupo de control. El efecto fue más fuerte en los grados menores, sugiriendo que los niños más pequeños son más maleables a expectativas externas. ¿Y cómo se transfiere la expectativa? Pues Rosenthal identificó 4 factores clave que explican cómo el pensamiento del profesor se convierte en realidad eh, para el alumno. Y estos son clima, pues los profesores crean un ambiente socioemocional más cálido para los estudiantes de los que esperan mucho. En la entrada, pues se les enseña más material y con mayor nivel de dificultad a los alumnos prometedores. Oportunidad de respuesta. Se les da más tiempo para responder y se les pregunta con más frecuencia en clase. Y como retroalimentación, se les alaba más por el éxito y se les da una crítica más constructiva y detallada cuando fallan, en lugar de simplemente ignorar el error. Análisis crítico y efecto Golem. Desde la perspectiva de un analista de sistemas, el efecto Pygmalion es un bucle de retroalimentación positiva, pues la expectativa inicial altera el proceso, lo que genera un resultado que confirma la expectativa. Sin embargo, existe el reverso tenebroso, el efecto Golem. Si un profesor o líder tiene bajas expectativas sobre alguien, su comportamiento llevará a que esa persona rinda por debajo de su potencial real, confirmando así la visión negativa original. Entonces, tenemos por un lado el efecto Pygmalion, cuya expectativa es alta o positiva y su resultado mejora el rendimiento. Y su contraparte, el efecto Golem, que tiene una expectativa baja o negativa y pues provoca una disminución del rendimiento. Como aplicación en el mundo real, este fenómeno no se limita a la escuela, es un sistema que opera en empresas cuando los líderes que creen en el potencial de sus equipos obtienen mejores resultados, conocido como el efecto Galatea. En deportes, la confianza de un entrenador puede desbloquear el rendimiento de un atleta. En relaciones personales, tendemos a comportarnos de acuerdo con la imagen que nuestras personas cercanas tienen de nosotros. Entonces, como educador y creador de contenido, entender el efecto Pygmalion es fundamental. Si tratamos a los estudiantes como si ya fueran expertos capaces de entender conceptos complejos, pues nuestra forma de explicar y disposición para aprender se alineará para que el aprendizaje ocurra de manera más eficiente. Entonces, seguimos con otra referencia sobre experimentos, y esta es experimentos de discriminación de Jane Elliott. Entonces, aquí dice, los experimentos de Jane Elliott, una profesora primaria en Iowa, son quizá uno de los ejercicios de psicología social más famosos y viscerales de la historia, realizados por primera vez en 1968. Su objetivo era que sus alumnos de tercer grado experimentaran en carne propia qué es la discriminación. Este ejercicio es conocido como el experimento de ojos azules versus ojos marrones. Entonces aquí nos dan la metodología, creación de una jerarquía artificial. Nos dice que Eliot no utilizó teorías abstractas, sino utilizó una característica física arbitraria para dividir la clase en dos grupos.
aquí pues nos arroja los resultados. Fue una transformación sistémica rápida. eh, o sea, hay un comportamiento de superiores, entre comillas, y de inferiores. eh, Eso causó también un efecto en el rendimiento. También hubo, pues se experimentó con la inversión de roles y se hizo un análisis desde la psicología social y de sistemas. Esto pues aquí hay, esta tabla resume lo que es el experimento que hizo de discriminación comparado al efecto Pygmalion. Entonces, como ven, pues acá hay muchas diferencias. Eh, con respecto a lo que ya vimos, efecto Pygmalion, las expectativas de la maestra alteraron el coeficiente intelectual real de los niños en las pruebas. En cuanto a identidad de grupo, el ser humano tiene una necesidad biológica de pertenecer a un in-group y rechazar al out-group, ¿sí? Entonces, como dicen los insiders versus los outsiders, pues ya ven que eso también se conoce desde aquí. Poder de la autoridad. Un líder puede validar prejuicios y hacer que una conducta cruel sea socialmente aceptable en minutos. Entonces, pues eso sí ya tiene un componente ético y moral que no me voy a detener mucho en explicarlo, pero pues sí me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios eh, al respecto. Estereotipo de amenaza. El grupo oprimido internaliza la narrativa de inferioridad, lo que sabotea su propio éxito. Entonces, esto es interesante. Eh, Esto no solo lo hizo con niños, también lo hizo con adultos, este experimento de discriminación, por ejemplo, con empleados de prisiones, corporaciones, estudiantes universitarios, y los resultados fueron consistentemente los mismos. Eh, pues su trabajo demostró que la discriminación no es natural, sino que deriva de un comportamiento aprendido y reforzado por sistemas de poder. Bueno, entonces, eh, pues acá lo que demostró Elliot con este experimento es un recordatorio de que la normalidad de un sistema puede ser alterada por una sola variable arbitraria si hay una autoridad que la respalde. ¿Sí? Entonces, esto nos obliga como educadores a auditar nuestros propios mecanismos o algoritmos sociales para evitar sesgos involuntarios. Entonces, eso es en parte pues la responsabilidad social que tenemos como educadores en el mundo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y evitar esos sesgos a la hora de hacer nuestras clases, o sea, de compartir estos conocimientos con los estudiantes, siempre tener em, una tendencia a lo objetivo, a algo convergente, eh, pues ya, y sobre todo si estamos estudiando ciencias exactas como matemáticas, física, sí, o sea, y todo lo que está basado en ellas, pues la idea es que tanto la parte teórica como la parte práctica pues sean lo más objetivas posible y no basar nuestros conceptos en opiniones subjetivas o hipótesis sesgadas que no cumplan con el método científico o ese rigor para poder divulgar esta información a los estudiantes. Entonces es importante tener en cuenta eso. Em, y evitar los prejuicios, obviamente, prejuicios de valor y discriminación por cualquier motivo. Eso sí debemos que evitarlo a toda costa con nuestros estudiantes y nuestros colegas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya cambiando un poco de tema, pues ya tenemos otra referencia que pues aquí nos dicen, eh, o más bien, el PRON pregunta, ¿es verdad que existe un científico galardonado con el Premio Nobel de la Universidad de Saitama y tiene una investigación sobre neutrinos en el universo? Efectivamente, no es solo un mito de la cultura popular. La Universidad de Saitama tiene un vínculo directo y legítimo con uno de los descubrimientos más importantes de la física contemporánea. Pues se trata del doctor Takaaki
Kajita, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2015, aunque realizó gran parte de su trabajo experimental en el detector Super Kamiokande. Pues él se graduó de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Saitama en 1981, ¿sí? Entonces, a pesar de que él realizó una investigación muy importante para lograr ese reconocimiento en otra universidad, pues él es conocido porque estudió en Saitama, no en Tokio. Entonces, ¿en qué consiste esa investigación? Pues durante décadas el modelo estándar de la física de partículas asumía que los neutrinos eran partículas sin masa, pero la investigación de Kajita demostró que esto era incorrecto mediante el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos. Y pues el experimento Super Kamiokande, ¿en qué consistía? Pues él utilizó un detector gigante lleno de 50.000 toneladas de agua pura ubicado a 1.000 metros bajo tierra. Entonces, ahí observaron neutrinos atmosféricos creados cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera terrestre. Y como hallazgo clave descubrieron que los neutrinos cambian de identidad o sabor electrónico, mónico, tabónico. Bueno, es un poco complicado el vocabulario, mientras viajan hacia el detector. Entonces, matemáticamente, para que una partícula oscile entre diferentes estados debe tener masa. Aunque la masa de un neutrino es increíblemente pequeña, mucho menor que la de un electrón, su existencia obliga a reescribir nuestra comprensión de cómo funciona el universo a nivel fundamental. Entonces, eh, para un estudiante de la universidad, la figura de Callita es el estándar de oro de la excelencia académica. Pues es un orgulloso exalumno de la Facultad de Ciencias. Su logro puso a la universidad en el mapa mundial de la investigación en física de altas energías, demostrando que la rigurosidad científica de sus aulas puede llegar a la frontera del conocimiento humano. El hecho de que los neutrinos tengan masa no es un detalle menor, dado que los neutrinos son partículas con masa eh, y que son las más abundantes del universo. Después de los fotones que no tienen masa, su peso total influye en la expansión del universo, pues afectan la densidad de la materia oscura y la formación de galaxias, pues ayudan a explicar cómo se agrupó la materia tras el Big Bang. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, que antes de esta investigación, pues se creía que los neutrinos no tenían masa, pero ahora sí, y esta es mayor que cero. Pues ahora se sabe que es dinámica esa identidad porque consiste en una oscilación de diferentes sabores, entre comillas, y como modelo estándar, pues este requiere extensión o una física que va más allá de un modelo completo rígido. ¿Sí? Entonces, la siguiente referencia, eh, que, bueno, ya un poco más la cultura popular o mitos o leyendas sobre el matrimonio y el vestido de novia y la edad. Entonces, le pregunté a Gemini que si existe una explicación científica para esa relación y pues me respondió que la relación entre el uso del vestido de novia, específicamente el blanco y la edad de matrimonio, ha sido objeto de estudios de la sociología, antropología y economía conductual, aunque no existe una ley física que lo rime, sí existen patrones sistémicos que explican cómo estas variables interactúan. Entonces, por ejemplo, tenemos el factor económico o el efecto Veblen, ¿sí? Entonces, el vestido de novia se analiza a menudo como un bien de consumo ostentoso. Thorstein Veblen acuñó el término consumo conspicuo para describir compras que se realizan para demostrar estatus alto, ¿sí? Y pues esto tiene relación con la edad, eh, pues a medida que la edad de matrimonio aumenta, ¿sí? También aumenta el poder adquisitivo de la pareja. Y las novias de mayor edad suelen invertir más en vestidos personalizados o de alta costura. Esto crea una correlación positiva, pues a mayor edad, mayor es la complejidad y el costo del sistema textil nupcial. En cuanto a sociología, tenemos el simbolismo de la pureza versus estatus. Históricamente, el vestido blanco no simbolizaba, pues como ven acá, este concepto en pantalla, sino riqueza. Antes de la reina Victoria, las novias usaban su mejor vestido de cualquier color. El blanco era prohibido porque era difícil de lavar y solo se podía usar una vez. Entonces, entre estas investigaciones
sugieren que las novias más jóvenes suelen seguir tradiciones familiares o mandatos sociales con mayor rigidez, como por ejemplo el vestido de princesa. Y pues en cuanto a autonomía, a mayor edad de matrimonio se observa una desviación de la norma, pues las novias de más de 30 años tienden a elegir diseños que reflejen su identidad visual en lugar de un rol arquetípico, lo que altera la morfología del vestido. En cuanto a psicología evolutiva y señalización, entonces nos dicen que esto estudia el atuendo, eh, eh, cómo actúa como una señal biológica. Entonces, cuanto al contraste visual, el blanco puro crea un alto contraste con la piel, lo que resalta la salud cutánea y la juventud. Y con respecto al cambio de paradigma en matrimonios de edades más avanzadas, la señal del vestido cambia, pues ya no se busca señalizar este concepto incipiente, sino estabilidad, elegancia y éxito social. Y esto explica por qué los cortes de los vestidos para novias maduras suelen enfatizar la estructura y la sofisticación sobre el volumen. Bueno, pues acá pues hay una pequeña cronología desde 1950 hasta 2026, cómo vemos el fenómeno del matrimonio y con respecto pues a ese tema del vestido de novia y de las edades, ¿no? Entonces vemos que desde pues en la década de los 50 pues había un estilo más conservador y pues ya después de los años 2020 pues ya ha dado como una tendencia a un estilo más diversificado y sostenible, ¿no? Donde también pues se da lo que es una independencia financiera y conciencia climática. em, y en contraste pues con lo que son los valores tradicionales y todo lo que antes había, ¿no? Entonces, y bueno, hay una ciencia del marketing nupcial que está relacionada con el mercado de las bodas, pues aquí se tratan de utilizar segmentación para eh, de separar por edades. Eh, por ejemplo, una novia de 22 años responde a estímulos emocionales y de cuento de hadas, entre comillas, mientras que una de 32 responde a estímulos de calidad materiales y funcionalidad. Pues el vestido de novia es una variable dependiente de la edad de matrimonio, la cual a su vez es una variable dependiente del contexto socioeconómico. No es una relación biológica fija, sino una construcción de señales donde el color y la forma del vestido comunican la posición del individuo dentro de la jerarquía social en un momento dado de su vida. Entonces, como ven, pues no hay una sola manera de explicar este concepto o esta relación. Hay muchas, entonces, pues esto, digamos que no solo se rige por las ciencias exactas, sino también por las ciencias aplicadas. Es un poco complejo de explicarlo, por decirlo así. Entonces, continuamos con la definición de ADN o lo que es ácido desoxirribonucleico y sus componentes, adenina, guanina, citosina y timina. Quiero decir, entonces, el ADN es el manual de instrucciones maestro de la vida. Si pensaba en términos pues, de ingeniería, el ADN es el código fuente o el firmware almacenado en el núcleo de cada célula que contiene toda la información necesaria para construir, operar y reparar un organismo. ¿Sí? Su estructura física es una doble hélice, una escalera de caracol donde los peldaños están formados por pares de bases nitrogenadas. Entonces, aquí nos habla de la arquitectura del nucleótido. Entonces, acá dice que consta de tres partes. Acá hay más componentes como las cuatro bases nitrogenadas, ¿sí? Las purinas que tienen estructura de doble anillo, como la adenina, que es una base fundamental, que además del ADN forma parte de moléculas de energía. La guanina, que trabaja en pareja con la citosina, su estructura es ligeramente más compleja que la de la adenina. Y por en otro grupo tenemos las piriminas con un solo anillo, como la citosina, que es una de las bases más versátiles y puede sufrir modificaciones químicas o metilación que encienden o apagan genes, y la timina, que es exclusiva del ADN. En el ARN, ¿sí? Su primo químico es el uracil. Entonces acá pues tenemos la composición química de cada una de estas moléculas que forman parte del ADN como tal, ¿sí?
Entonces aquí pues hay una adicional, como ven que es el uracilo. Bueno, la ley de Chargaff. Entonces aquí en un sistema binario usamos 0 y 1. En el ADN las bases no se unen al azar, siguen una lógica complementaria de bases mediante puentes de hidrógeno. Entonces A siempre se une con T mediante dos puentes y G siempre se une con C mediante tres puentes. Esta afinidad química es lo que mantiene unida la doble hélice y permite que el ADN se replique sin errores. El código genético, la secuencia de estas bases, por ejemplo, en A, T, G, C, C, T y indefinidamente, es lo que define quiénes somos. Un gen es simplemente un segmento de ADN con una secuencia específica de estas letras que codifica una proteína. El genoma humano tiene aproximadamente 3.200 millones de estos pares de bases. Si lo imprimiéramos en libros, pues llenaríamos una biblioteca entera. Entonces aquí tenemos en resumen lo que es cada una de las bases del ADN, su símbolo, su pareja y el tipo, ¿sí? Entonces el ADN es el medio de almacenamiento de información más denso y estable que conocemos. Se estima que un gramo de ADN podría almacenar hasta 215 petabytes de datos. Wow, esto es increíble. Y bueno, continuamos acá con otra de las referencias. Esto pues es una imagen que subí al chat de Gemini y le hice esta pregunta. Analiza la imagen y explica si la ley de la conservación de la energía mecánica tiene aplicación en este ejemplo. Pues como vemos acá, pues son dos sujetos que tienen dos masas diferentes y en una de ellas pues está indicando que posiblemente hay una ecuación que permita esa conservación. Ya lo vamos a ver. Entonces nos explica Gemini. La imagen que presentas es un excelente ejemplo de modelado físico-matemático aplicado a la biomecánica humana. Lo que vemos en la pizarra es un análisis de dos cuerpos en movimiento, tratados como sistemas de partículas y varillas donde efectivamente la ley de conservación de la energía mecánica es la protagonista. Entonces, el modelo físico. Aquí pues aparece la ecuación clave, ¿no? Que es esta. Eh, Esta fórmula describe un péndulo simple o en este contexto biomecánico el movimiento oscilatorio de una extremidad con una pierna o el torso durante una zancada o un salto. MGL es la energía potencial gravitatoria universal cuando el cuerpo está en su punto más alto en una posición de referencia. Un medio de m por v al cuadrado es la energía cinética o del movimiento. MGL por coseno de teta es la energía potencial en un ángulo específico teta durante la oscilación. Entonces, como aplicación de la conservación de la energía, pues aquí se establece que en un sistema ideal sin fricción la energía total se mantiene constante. Es decir, que la energía mecánica va a ser igual a K más U, siendo eh, K la fase de energía cinética. O sea, a medida que el cuerpo desciende o la pierna oscila hacia adelante, esa energía potencial se convierte en velocidad. Y U corresponde a la fase de energía potencial. Cuando el centro de masa del corredor está en el punto más alto de su zancada, posee máxima energía potencial y mínima cinética. El ángulo teta, pues donde los vectores que salen de las articulaciones en el dibujo, pues se encuentran, indica que se está midiendo el cambio de energía en función de la posición angular de los miembros. Entonces, aquí nos dice que hay una masa X versus masa M. Entonces, si aplicamos la conservación de la energía, vemos que la masa M aparece en todos los términos de la ecuación. Pues matemáticamente la masa se cancela, ¿no? Entonces tenemos que GL es igual a un medio por V al cuadrado más GL por coseno de teta, ¿sí? Porque acá lo que pasa en el lado derecho de la ecuación es que se puede sacar como factor común a la M, ¿no? O sea, es decir, a la masa acá, de estos dos términos, y pues se nos va a cancelar evidentemente con la M del lado izquierdo porque es la misma. Entonces, al final, pues nos va a quedar de esta manera. Esto implica que en un sistema ideal de caída o oscilación, la trayectoria y la velocidad final no dependen de la masa, sino de la longitud de los miembros y el ángulo de movimiento. Sin embargo, en la realidad, una mayor masa requiere más energía metabólica para iniciar el movimiento. Entonces, acá, interpretación de los vectores. Los puntos azules y flechas representan centro de masa parciales como puntos en las articulaciones o vectores de fuerza de aceleración. Las flechas hacia abajo representan la aceleración de la gravedad actuando sobre el sistema, que es la fuerza conservativa que permite que la energía potencial se transforme. Entonces, esto absolutamente tiene aplicación, ¿sí? Pues
Sí, esa ilustración está intentando optimizar o explicar el movimiento humano mediante la igualdad de energías. Si conocemos la altura desde la que cae el centro de masa del ángulo de la zancada, podemos predecir la velocidad teórica del corredor utilizando la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Pues como nota, hay que advertir que hay que tener en cuenta también otros factores, ¿no? Como el calor por la fricción muscular y resistencia al aire, pues la energía mecánica total disminuye ligeramente. Entonces, en ese sentido ya no sería un sistema conservativo, pero para el análisis teórico, pues se asume la conservación perfecta para simplificar el modelo. Y bueno, acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Entonces aquí yo lo cargué a Gemini y pues le pregunté, o le pedí que analice ese gráfico de pastel, interprete los datos que se encuentran allí, además explique si existe una distribución categórica de los datos. Entonces me respondió, esta imagen presenta un gráfico de pastel que cuantifica las reacciones del entorno social ante los rasgos no normales, comportamientos fuera de la norma y un sujeto de estudio. Como analista es fascinante ver cómo una experiencia subjetiva se intenta transformar en un dato y procesal. Entonces, como interpretación de los datos, entonces aquí tenemos cuatro categorías basadas en la percepción. Eh, Alegre, 50%, ¿sí? Entonces, la mitad de la muestra tiene una reacción positiva. AICA, 16,7%, una respuesta de afecto directo de devoción. Me da igual o indiferencia, el mismo valor. Una fracción del entorno muestra neutralidad absoluta y también otro valor igual que los dos anteriores, es más eficiente así o interpreta la falta de normalidad no como un rasgo social, sino como una optimización funcional. Y pues existe una distribución categórica, sí, absolutamente. Desde el punto de vista de la estadística descriptiva, estamos ante una distribución categórica normal, ¿sí? Entonces, acá nos dice que la naturaleza categórica, eh, porque los datos no son numéricos de origen, sino que son etiquetas de sentimiento de reacción. Eh, Tienen un nivel de medición nominal, pues ya que no existe un orden natural intrínseco y tienen una frecuencia, ¿sí? Como análisis tenemos outlier social, entonces acá pues nos dice que eh, solo un 0% de la muestra registra una reacción de rechazo, odio o miedo, lo cual es estadísticamente relevante. La suma de las categorías menores. Tenemos acá 16,7 por 3, 50,1, junto con el 50% principal, da 100,1%, un error de redondeo común cuando se divide en unidades enteras en tercios en un gráfico de pastel, ¿sí? Y pues acá ese es el análisis que nos dio Gemini. Entonces, acá le subí otra imagen, ¿sí? Entonces, acá le pedí que analice, explique si tiene una relación con los diagramas de Venn para mostrar particularidades del concepto de normalidad en individuos dentro de un grupo. Entonces, sí, me dijo si es una representación directa elegante de un diagrama de Venn utilizada para desglosar la subjetividad del concepto de normalidad desde una perspectiva de teoría de conjuntos. En lugar de tratar la normalidad como un estándar absoluto, el gráfico la propone como una intersección de conjuntos individuales. Entonces, como estructura el diagrama de Venn. Entonces, acá cada círculo representa el universo de normalidad de un individuo específico A, B y C. Pues estos son los conjuntos que representan lo que cada persona considera normal basándose en su crianza, cultura y experiencias personales. Áreas no superpuestas son particularidades o excentricidades. Lo que es normal para A resulta extraño o anormal para B y C. E intersecciones dobles, comportamientos que A y B comparten como normales, pero que C sigue viendo fuera de la norma. Entonces, la normalidad social o intersección triple, que es como la región utópica, o el punto central donde los tres círculos convergen, es el punto en común y es la intersección de los tres conjuntos. Desde el análisis sociológico propone la imagen,
pues que esta área central es la normalidad colectiva. Es el subconjunto de comportamientos que todos en el grupo aceptan como estándar. Cuanto más pequeña es esta área de intersección, más fragmentado y diverso es el grupo. Y acá pues tenemos particularidades como la relatividad, inclusión, diversidad como outlier. Y por otra parte tenemos conexión con los resultados del examen. Bueno, entonces acá pues tenemos un resumen que nos dice que el círculo completo se interpreta como un mapa mental o conductual de un individuo con respecto a esa interpretación en la normalidad. La intersección central es el consenso social o sentido común, como ya lo vimos. Las zonas periféricas son esas particularidades, rarezas o talentos únicos, ¿sí? Y en el espacio exterior lo que es universalmente considerado anormal o imposible, ¿sí? Entonces, bueno, también aquí ya le expliqué, bueno, le pedí que me respondiera esta pregunta: ¿qué es la teoría de nudos y cómo podría ser su aplicación práctica para desatarlos como si fueras un Boy Scout? Entonces me respondió: la teoría de nudos es una rama de la topología que estudia las propiedades de las curvas cerradas en un espacio de 3 dimensiones. A diferencia de un nudo en un cordón de zapato, un nudo matemático no tiene extremos sueltos, pues es un círculo que se ha entrelazado consigo mismo y luego se han pegado sus puntas. Lo objetivo principal de esta teoría es determinar si dos nudos aparentemente distintos son en realidad el mismo nudo que simplemente ha sido deformado sin cortarse. Entonces, para un matemático, un nudo se analiza mediante proyecciones planas y se clasifica según su número de cruces. El un nudo, one knot, es el nudo más simple, básicamente un círculo sin ningún cruce, y el nudo treble, el nudo no trivial más sencillo con 3 cruces. No se puede deshacer para formar un círculo sin romper la cuerda. Como invariantes tenemos que, pues, que estas son propiedades que usan los matemáticos y que no cambian por más que se estire o doble una cuerda. Y hay unas invariantes conocidas como los movimientos de Reidemeister, que son 3 movimientos básicos que se pueden hacer con una cuerda sin cambiar el nudo. Y pues esto se puede hacer eh, siguiendo estos pasos como el giro, retorcer o quitar un bucle, deslizamiento, deslizar una sección de cuerda sobre otra sin cruzarlas, o el salto, deslizar un hilo por debajo o encima de un cruce existente. Como aplicación práctica, pues tenemos el caso del Boy Scout. Entonces, acá pues tenemos que seguir también una serie de pasos como localizar el camino crítico, ¿sí? Entonces nos dice: no tires de los cabos sueltos al azar, esto suele apretar los cruces, identifica el número de cruces, según la teoría, si uno es desatable, debe haber una secuencia de movimientos de Reidemeister que elimine los cruces uno por uno. Y también tenemos la técnica de la sombra o proyección, como en un dibujo en 2D, pues ahí debemos buscar secciones donde la cuerda pase por encima de varias otras de forma consecutiva. Esto en el lenguaje Scout significa empujar el segmento que está arriba hacia afuera. En topología, si un segmento siempre está por encima de los demás, se puede apartar del sistema sin alterar la estructura del nodo. Y pues aplicando el movimiento 2 de Reidemeister, pues se reduce la complejidad, pues busca dos secciones de cuerda que se crucen 2 veces, creando un ojo. Pues si logramos separar esas dos cuerdas lateralmente, eliminamos 2 cruces de un solo golpe. Claro, pues esto es útil porque también tiene aplicaciones en sistemas complejos como la biología molecular, precisamente está relacionada con el ADN, química, criptografía, ¿sí? Entonces, acá pues tenemos ciertas características y pues acá tenemos su lado real comparado con su lado teórico o matemático. Como dato curioso, existe una invariante llamada polinomio Jones, una fórmula algebraica que nombra el nudo. Si calculamos el polinomio de un lío de cables y da el mismo que el de un círculo, pues hemos, podemos desatarlo sin unas tijeras, algo así. Y bueno, hay otras técnicas o estrategias para hacer nudos o desatarlos. Entonces ahí pues los invito a que investiguen
y me cuenten en la caja de comentarios si alguno de ustedes es Boy Scout, cómo ha sido su experiencia haciendo este tipo de nudos o desatándolos, para que compartan esos conocimientos con nosotros y la comunidad. Y pues por último y no menos importante, tenemos una de las referencias más importantes de este anime, que es la función en coordenadas polares r igual a 1 menos seno de θ, o sea, del ángulo θ. Entonces, esa función es una de las curvas más icónicas en coordenadas polares, conocida como cardioide, del griego cardia, que significa corazón. Entonces, el análisis matemático con sus puntos críticos y representación visual. Entonces, aquí tenemos que para graficar esa función evaluamos los valores de r en los ángulos principales del círculo unitario. Entonces, cuando θ o el ángulo es 0, pues el seno de ese ángulo es 0 y r va a ser igual a 1, entonces tenemos una coordenada 1,0. Cuando es pi medios, tenemos que el seno vale 1, r vale 0, por lo tanto tenemos la coordenada 0, pi medios, que es el pico de ese corazón. Cuando es pi, el ángulo es pi, tenemos que el seno es 0, el radio es 1, por lo tanto las coordenadas van a ser 1, pi. Cuando es 3 pi medios, el seno es menos 1, entonces por lo tanto el radio va a ser 2 y las coordenadas van a ser 2,3 pi medios, que va a ser el punto más bajo de la cardioide. Y cuando es 2 pi, pues el seno es 0, el radio es 1, como ya vimos anteriormente, pero la coordenada va a ser 1,2 pi. Entonces, como características geométricas, tenemos que hay una simetría debido a la función seno de θ, pues la curva es simétrica respecto al eje vertical, ¿sí? Y esto se nota cuando θ es igual a pi medios en el eje Y. Cuanto a la orientación, al ser un seno negativo menos seno de θ, el corazón apunta hacia abajo con su punto más alejado del origen en el eje negativo de las Y. Y la cúspide, que es el punto 0, pi medios, es donde la curva cambia de dirección abruptamente, creando la forma característica. Entonces, a medida que θ aumenta de 0 a 2 pi, pues en el primer cuadrante el radio disminuye de 1 a 0, en el segundo aumenta de 0 a 1, en el tercero y cuarto el radio crece hasta alcanzar su máximo de 2 y vuelve a cerrarse en 1. ¿Sí? Entonces, pues acá pues tenemos, pues aquí Gemini me preguntó si te gustaría que calculáramos el área encerrada por esta cardioide utilizando integración en coordenadas polares. Yo le dije que sí. Y bueno, esto es el resultado. Pues es el área, esta área es una integral entre alfa y beta de 1 medio por r de teta al cuadrado por el diferencial de teta, siendo r pues la función que acabamos de ver anteriormente, y como intervalo de integración tenemos de 0 a 2 pi. Entonces, esto es lo que vamos a poner ya acá en la integral, estos parámetros. Entonces, aplicando la expansión del binomio al cuadrado, tenemos que 1 menos seno de teta al cuadrado es igual a 1 menos 2 por seno de teta más seno de teta al cuadrado. Y esto pues ya nos permite manipular la integral de una forma mucho más simple, ¿sí? Y pues para el término seno de teta al cuadrado, pues tenemos que aplicar la identidad de ángulo doble, ¿sí? Que es 1 menos coseno de 2 teta, todo eso sobre 2. ¿Qué va a pasar? Pues que acá eh, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, separando estas fracciones, nos va a quedar un medio menos coseno de 2 teta entre 2. Simplificamos los términos constantes. Entonces, tenemos que 1 más 1 medio es 3 medios, ¿sí? Y ahora integramos cada término. La integral de 3 medios por de teta es 3 medios de teta, ¿sí? La integral de menos 2 seno de teta por de teta, pues es 2 coseno de teta, es una integral inmediata. Y esta integral, pues, sale por sustitución. Pues yo les voy a dar de tarea para que la validen, la verifiquen si está correcta. O sea, que la integral de menos coseno de 2 teta entre 2 por diferencial de teta es igual a menos seno de 2 teta entre 4. Sí, eso es lo que les tiene que dar.
Entonces, si ustedes, pues la forma más fácil de verificar es que ustedes pueden derivar el resultado y les tiene que dar la función que están integrando. Esa es la forma más fácil de validar una integral y que está correctamente resuelta. Como evaluación de límites, tenemos que el resultado de 0 a 2pi, pues como no es una integral indefinida, sino está en ese intervalo, debemos evaluarla. Entonces, en 2pi, pues tenemos que es esto. Al final, 3pi más 2 menos 0 es 3pi más 2. Y en 0, pues tenemos que es 2. Entonces, esto va a quedar al final que 3pi más 2 menos 2, pues es, y todo eso por un medio, pues va a ser 3pi medios, que aproximadamente son 4,71 unidades al cuadrado. Y pues esa es el área que corresponde al cardioide, ¿sí? Que estamos analizando. Entonces, bueno, acá un poco más de análisis. eh, y bueno, pues acá tuve una pequeña alucinación, pero ya la corregí después, porque pues le cambié esta parte. eh, Usaré el tipo del modelo para el análisis. Entonces yo pues les recomiendo que si en lo posible usen este, ¿no? El modelo Pro para matemáticas y programación avanzada. O sea, lo utilicé para algunos de los prompts que consideré como los más difíciles de analizar para una inteligencia artificial. Entonces, ese es el que recomiendo usar si pueden, dado que tiene un límite en la versión gratuita, entonces úsenlo con moderación, no vayan a consumir la cuota tan rápido. En lo posible, pues traten de usar más el de razonamiento, ¿no? Pero pues si no, entonces utilicen el FAST, pero pues obviamente con pensamiento crítico, ¿sí? Y tener en cuenta eh, qué es lo que están preguntando y si la respuesta eh, corresponde a sus expectativas. Entonces acá pues vemos que la visualización es esta. Este es el gráfico de la cardioide. Pues es una gráfica, me parece muy bonita porque es de un corazón, como pueden ver. Sí, y listo. Pues eso ha sido todo por hoy. Ya pues estos detalles los dejo para que ustedes los revisen. Yo con mucho gusto voy a dejarles el enlace a este chat de Gemini en la descripción de este video como parte de los recursos. No solo en esta cuarta parte, sino en las anteriores voy a compartir el mismo enlace para que ustedes tengan como referencia este chat y le puedan revisar cuantas veces quieran. Incluso ustedes pueden generar otros chats a partir de este y seguir jugando con esos prompts. Como vemos aquí, pues aplicamos algo de prompt engineering, no tan eh, mm, formalmente, pero pues sí hicimos el mejor esfuerzo para hacerlo, para que eso pues impactara pues en los resultados, en las respuestas de una manera positiva y objetiva, que eso es lo que buscamos nosotros, los divulgadores científicos, conocer la verdad de todo en cuanto a ese rigor científico que compartimos y esos conocimientos también. Y bueno, no siendo más, y ya que hemos terminado, pues ya incluso abarcamos todas estas referencias. Entonces les voy a pedir como último favor que si este video alcanza los 20 likes, cualquiera de los 4 videos que ya he realizado sobre este especial del Día Blanco, pues voy a subir otro video con un resumen de la película Live Action de esta serie de anime. Yo encontré por ahí una película, sí, que está basada tanto en el manga como en el anime.
no sé, tendría que verla completa para sacar todas las referencias y seguramente pues este video lo publicaría para el mes del amor y la amistad en septiembre de este año. Obviamente si solo alcanzamos esa meta, ¿no? Entonces por favor ayúdenme con los likes y compartan este video. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para recibir más contenidos y pues muchas gracias por este apoyo. Se despide de ustedes el profe Otaku Latino, el ingeniero del swing, eh, y muchos éxitos en sus estudios. Arigato gozaimashita, minasan. Bye bye.